So, hello everyone. Today we are in another Solenaceae seminar, and I'm glad to introduce Marco Antonio Anguiano Constante. He's a Master of Science from the University of Guadalajara, and Marco started studying Lisiantes back in 2014 during his bachelor's thesis. Later, in his master's degree, he studied the distribution patterns of the genus in Mexico. And in the process, he has had the opportunity to do academic stays at UNAM and UC Davis. Currently, he's part of the BEMARENA doctoral program at the University of Guadalajara and continues his research on the diversification of Lisiantes series Meisodonte. Marco is focused on the systematics and biogeography of Mexican plants. His work includes collecting plants, visiting collections, working in the laboratory, and managing databases and GIS. However, he's most passionate about Solanaceae, and especially the genus Lisiantes. And today he's going to talk in Spanish with the slides in English about the biogeography of Lisiantes in Mexico. So, muchas gracias, Antonio, por presentar hoy. Así que ya te damos la palabra para que puedas presentar y compartir tu conocimiento de Lisiantes con nosotros. Okay, hello everybody. Well, I will start, and sorry for the Spanish. Me parece que ya lo pueden ver. Sí, perfecto. Muy bien. Bien, pues muy buenos días a todos. El día de hoy hablaré sobre el trabajo que realicé prácticamente durante mi maestría. Y este trabajo se divide en dos partes. Una de ellas es entender cómo está distribuido el género Lisiantes y cuáles son los patrones de la distribución de este género en México. Y en segundo lugar, entender qué es lo que está originando estos patrones en nuestro país. Y bueno, además de enfocarnos en lo que está sucediendo con el género Lisiantes, pues esto también al mismo tiempo pues nos ayuda a comprender los procesos de la alta diversidad de especies y la diversificación que se ha dado en México, ¿no? México, conociéndolo como un país megadiverso. Bien, entonces para ello, en primer lugar tenemos que hablar de lo que es México y dónde está. Bien, pues México es un país que alberga alrededor de 23.314 especies de plantas vasculares. Es el quinto lugar de diversidad mundial en flora y a nivel América se posiciona en el tercer lugar. Alrededor de estas 23.000 especies, aproximadamente 53 de ellas son endémicas. Y bueno, ¿dónde está distribuida toda esta diversidad florística? Bien, a nivel mundial, pues la diversidad se encuentra en las montañas del Ecuador hacia los trópicos. Entonces, bien, México, para ello, pues se pinta solo, pues tiene varias cadenas montañosas que entre ellas conforman lo que se conoce como la zona de transición mexicana. Esta zona de transición mexicana es una provincia biogeográfica, una región biogeográfica que incluye 5 provincias: los Altos de Chiapas, que se comparten con la parte de Centroamérica, la Sierra Madre del Sur, el eje volcánico transmexicano, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Estas 5 provincias albergan gran parte de la diversidad de nuestro país. Y no solamente florística, no solamente de flora, sino que también de fauna. Y bueno,
Al mismo tiempo, pues para hablar de estas provincias tenemos que entender que cada una de ellas cuenta con diferentes orígenes y, bueno, es de un origen distinto y también cada una de ellas se originó en un momento totalmente diferente. Entonces tenemos a la Sierra Madre Oriental como la más antigua, enseguida la Sierra Madre del Sur, posteriormente se encuentra la Sierra Madre Occidental y las dos cadenas montañosas más recientes es los Altos de Chiapas y enseguida la faja volcánica transmexicana, que esta última pues todavía sigue estando en gran actividad. Bien, recientemente la diversidad de plantas vasculares en nuestro país se ha estudiado basado en los patrones de riqueza y endemismo, y los resultados muestran que la faja volcánica transmexicana y la Sierra Madre del Sur albergan gran parte de la diversidad de plantas vasculares. Y bueno, se pueden observar alrededor de 3 centros de alta diversidad y 3 áreas de endemismo. Estos últimos ubicados en la zona de transición mexicana, por supuesto, y particularmente en la Sierra Madre del Sur y 2 más en el eje volcánico transmexicano. Bien, el endemismo, por supuesto, también ha sido muy estudiado y prácticamente se muestra que estas plantas o estas especies que son únicas para nuestro país se albergan en la misma zona de transición mexicana. Y bueno, hay algunos puntos muy interesantes que albergan la mayor cantidad de endemismo y estos se ubican a lo largo de la faja volcánica transmexicana, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre del Sur. Como vemos hasta el momento, estas provincias biogeográficas pues muestran que gran parte de la flora de nuestro país, de México, está en esta área. Entonces, una de las preguntas que yo me hacía al momento de estudiar lisiantes, pues es si en realidad lisiantes también coincidían con estos patrones. Y de ahí es que surge mi primera pregunta y bueno, a partir de aquí voy a hablarles ahora sí del género más bonito de las solanáceas, que es lisiantes. Pero para ello, pues bueno, tenemos que entender dónde está lisiantes. Y bueno, yo sé que muchos de aquí ya sabemos dónde está. Lisiantes y Capsicum forman la tribu Capsice. Capsice es un grupo monofilético que incluye a estos dos grupos, a estos dos géneros. Sin embargo, pues bueno, tenemos a Capsicum como un género monofilético, mientras que en el caso particular de lisiantes, pues muestra ser un género parafilético formado por dos clados, el A y el B. Bien, Capsice como tal es una tribu que probablemente se originó en América hace aproximadamente de 17 a 35 millones de años atrás. Pues es un grupo más o menos reciente. Y bueno, para empezar, pues tenemos que hablar de Capsicum. ¿Quién es Capsicum? Pues los chiles. Es un grupo endémico a América que incluye aproximadamente 35 especies. Este género se caracteriza por presentar cáliz de 0 a 5 con 0 a 5 apéndices y anteras con dehiscencia longitudinal. Por su parte, Lisiantes es diferente a Capsicum, pues presenta un cáliz con 0 a 10 apéndices y sus anteras son de dehiscencia con poros apicales. Y bien, esto es una pequeña muestra de la variación en el género Lisiantes, que es nuestro grupo de estudio. Lisiantes, al ser un género muy diverso o mucho más diverso, a diferencia de Capsicum, pues bueno, ha sido clasificado y ha estado en diferentes tratamientos con diferentes nombres, ¿no? Pero finalmente en el BITE de 1919
agrupó a lisiantes en 4 subgéneros, 9 secciones y 15 series. Hasta el momento hemos contabilizado la existencia de 187 taxones, de los cuales 152 son especies, 10 subespecies y 25 variedades. Es el número que tenemos contabilizado hasta ahora. Y bueno, ¿cuál es la distribución del género a nivel mundial? Lisiantes, a diferencia de Capsicum, es un género que se encuentra no solo en América, también está presente en la región Asia-Pacífica, que incluye la parte del sureste asiático y Oceanía. Y bueno, aquí podemos observar la distribución puntual del género en los puntos rojos y la distribución potencial, o posiblemente del género, ¿no? Bien, esto es lo que se conoce de lisiantes a nivel mundial. Sin embargo, falta mucho trabajo en el caso de este género. Muchos países pues están aún en proceso para conocer la lista de nombres que se consideran lisiantes para cada uno de ellos. Y bueno, afortunadamente en el caso de México ya se generó un tratado taxonómico para lisiantes, recientemente acaba de ser publicado, y este tratado también incluyó a Guatemala, que es el vecino de México. Bien, con base en ese tratado es que nosotros partimos para entender o buscar cuáles son los patrones biogeográficos de lisiantes en México. Entonces, es muy necesario tener un checklist de un género o de la flora o de cualquier grupo de organismos que ustedes deseen buscar sus patrones biogeográficos. Para ello, pues bueno, afortunadamente ya contamos con este tratado y es a partir de él que nosotros comenzamos a trabajar en la búsqueda de estos patrones de distribución en México. Bien, bueno, esto es un pequeño vistazo a la diversidad que México tiene de lisiantes. Es solamente una imagen para que ustedes se enamoren más de este extraordinario grupo de plantas. Bien, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? En primer lugar, pues nosotros nos dimos a la tarea de buscar los registros resguardados en las colecciones botánicas, es decir, en los herbarios, en la literatura científica y, por supuesto, en la búsqueda en el trabajo de campo. Es así que llegamos a generar una base de datos de registros del género en todo México. Esta es la base de datos resultante. La base de datos actualmente para el país contiene cerca de 2.300 registros, y en ellas están documentadas las 44 especies y 4 variedades de los lisiantes mexicanos. Bien, bueno, esto es generar la base de datos, pues es un trabajo más o menos sencillo. El trabajo complejo pues es generar las coordenadas geográficas para cada uno de esos puntos. Desafortunadamente, solo el 17% de las colectas hechas del género lisiantes tenían coordenadas geográficas, es decir, alrededor de 400 registros. Por otra parte, cerca del 83% de ellos pues carecían de estas coordenadas geográficas. Y es ahí donde nos dimos la tarea a mapear estos ejemplares de herbario, ¿no? Bien, una vez elaborada la base de datos y dado cada uno de las coordenadas geográficas, pues se mapearon los puntos de distribución del género para, con esta finalidad, empezar a buscar los patrones de distribución de estas plantas en nuestro país. Bien, es así que nosotros finalmente pudimos
buscar los lugares con alta diversidad de especies en México. Finalmente, encontramos que 14 celdas de las 270 celdas que constituyen este análisis resguardan de 8 a 12 especies, que es el valor más alto en la diversidad de las especies de lisiantes por área cuadrada. Bien, ¿y dónde están localizadas estas celdas? Las celdas con mayor diversidad se colocaron o se encontraron en los Altos de Chiapas. Son 9 celdas que contienen de 8 a 12 especies. Y por otro lado encontramos 5 celdas más en la Sierra Madre del Sur que contienen de 8 a 9 especies. Bien, y estas, pues hay una celda más que se localiza en la Sierra Madre del Sur, pero es en la parte de Jalisco, ¿no? A pesar de que sea un estado distinto, pues también es parte de la Sierra Madre del Sur y a lo mejor por eso lo ven hasta acá. Bien, eso es en cuestión de la diversidad, incluido endemismos y aquellas especies que no son endémicas, ¿no? Esto es la riqueza de especies. Por su parte, ¿dónde estaba el endemismo? Esa era una de las preguntas que también queríamos contestar. En primer lugar, México tiene 20 especies de lisiantes endémicos, es decir, el 45% de todo el género, ¿no? Y bien, dos variedades también son endémicas al país. ¿Y dónde es que están localizadas las áreas con el mayor número de endemismos? Bien, se encontraron a lo largo de la faja volcánica transmexicana y en la Sierra Madre del Sur. En total son 8 celdas que contienen el mayor número de especies endémicas. Este número pues, va de 4 a 5 especies por celda. Las 2 celdas con mayor número de especies endémicas se colocaron, una de ellas en la parte extrema este de la faja volcánica transmexicana y una más en la parte norte de la Sierra Madre del Sur. Bien, por otro lado, existen diferentes formas de evaluar el endemismo de cualquier grupo o de cualquier área. Para ello, implementamos lo que se conoce como el endemismo ponderado y el endemismo ponderado corregido. El primero cuenta la riqueza de especies endémicas combinado con el valor de su área de distribución. Es decir, para cada una de las especies endémicas se valora en el número de celdas que se encuentra y con ello se genera un valor que se le da a cada una de las celdas para contabilizar qué tan alto valor de endemismo contiene. Bien, ¿cuáles fueron los resultados? Encontramos 10 celdas con altos valores de endemismo, 9 de ellas, que son las que tienen más alto valor, están ubicadas entre la Sierra Madre Oriental, la faja volcánica transmexicana, la provincia de Veracruz y la Sierra Madre del Sur. Por otra parte, también el endemismo ponderado corregido valúa solamente a aquellas especies que son extremadamente restringidas, es decir, el valor acá no incluye a la diversidad de endémicas, es decir, solamente con aquellas especies que son realmente de distribución restringida. Entonces, de esta manera se corrige el posible error que o que se pudo haber tenido en el primer análisis de endemismo. Y bueno, este análisis tiene un valor de 0 a 1, y aquellas celdas que contengan o se acerquen más al 1, pues son las celdas con más alto valor de endemismo. Bien, a diferencia del análisis previo, en este nuevo análisis se rescataron 4 celdas
con altos valores de endemismo ponderado corregido. Y estas 4 celdas se ubicaron a lo largo de los Altos de Chiapas. ¿Por qué? Pues porque en los Altos de Chiapas se ubican 2 especies que son muy restringidas, una de ellas en la parte sur, que es Lisiantes grandifolia, y por la parte norte tenemos a Lisiantes brettlobii, ambas especies recientemente descritas para México, y también pues son especies con una distribución muy reducida. Bien, eso con estos análisis a partir y utilizando celdas. Pero ¿qué está sucediendo a nivel estado, a nivel provincia y con tipos de vegetación? Bien, la siguiente pregunta pues es conocer más sobre los patrones de distribución a partir de la división política, a partir de provincias biogeográficas y tipos de vegetación. Estos análisis, pues, por supuesto, ayudan a los tomadores de decisiones, pues, a tratar de generar áreas de protección. Bien, ¿cuáles son los estados más ricos? De nueva cuenta, Oaxaca y Chiapas, como es un patrón ya muy reconocido en México, se volvieron a rescatar, en este caso para lisiantes, como 2 estados con alto número de especies, Oaxaca con 25 y Chiapas con 23. Por su parte, el endemismo se ubicó en el estado de Oaxaca con 9 especies endémicas, en tanto Veracruz obtuvo 8 y Puebla 7. Bien, para el análisis de las provincias biogeográficas, rescatamos que la Sierra Madre del Sur obtuvo 26 especies, los Altos de Chiapas obtuvieron 24 y por otro lado, la provincia veracruzana obtuvo 23 especies. Bien, en el caso del endemismo, se concentró con 14 especies endémicas la Sierra Madre del Sur como la provincia con más riqueza de especies endémicas y, en segundo lugar, la faja volcánica transmexicana. Bien, y bueno, ¿qué sucede con los tipos de vegetación? En general, estas provincias que muestran o que están que son cadenas montañosas, pues están rodeadas por vegetación templada y principalmente por los bosques de pino y encino. Y bien, este mismo bosque fue el que rescató el mayor número de especies, en total 35 especies de las 44 que se presentan en México, habitan en los bosques de pino encino. Por otro lado, el endemismo se concentró también en este mismo tipo de vegetación, con un total de 19 especies ahí. Bien, y bueno, como tal, pues era algo de esperarse, pues como ya les comentaba, la zona de transición mexicana y principalmente por las cadenas montañosas que están ahí, pues se caracterizan por presentar este tipo de vegetación, ¿no? Combinado ya sea con bosques de pino o bosques de conífera, principalmente. Bien, y bueno, esto es por parte de los patrones biogeográficos para el género lisiantes. ¿Y qué hay con respecto a otras solanáceas, no? Por ejemplo, en este caso lisiantes se coloca como el tercer género más rico de la solanácea en México, solamente detrás de Solanum, que tiene 134 especies, y en el caso de Physalis, que tiene 65. Y bueno, ¿qué pasa también con el endemismo? El endemismo más o menos se concentra en un 50%, como ya lo mencionaba al principio, de la flora de México. Y bueno, los 3 géneros que aquí muestro también tienen ese patrón. Solanum tiene alrededor de 42 especies endémicas para nuestro país. En el caso de Physalis tiene 37, pues prácticamente están entre el 40 y 50% con relación al endemismo y a la riqueza, ¿no? Cosa que sucedió también con el caso de lisiantes. Y bueno, ¿dónde está la diversidad de estos 2 géneros, de Solanum y Physalis?
parece ser que también la distribución de sus especies o las áreas de alta riqueza de estos géneros y el endemismo también se concentra en la zona de transición mexicana. Entonces, básicamente, los patrones se siguen conservando. Bien, ¿y qué hay con respecto a la diversidad de México, con respecto a la diversidad de otros países? Para empezar, solamente se han elaborado algunos checklists de lisiantes en el mundo. Yo me he dado a la tarea de cotejar algunos de ellos, a generar la lista de los países que ya han generado un checklist para el género lisiantes y compararlos. Y bien, parece ser, o por el momento, los datos que se tienen al momento, es que México se colocaría como el segundo país con más especies de lisiantes, solamente por detrás de Perú. Sin embargo, cabe resaltar que falta mucho trabajo por hacer en la generación de estos checks, de estos listados de especies. Y bien, Guatemala, que es el país vecino de México, también se encuentra con un lugar privilegiado con 28. Enseguida está Panamá, Ecuador, Nueva Guinea, que es otro de una cosa ahí que sale bastante interesante. Sin embargo, bueno, yo pensaría que sí, la diversidad está ubicada, la mayor diversidad del género sí está ubicada en los Andes, en la cordillera de los Andes, y sí en Perú. Y bueno, uno de los puntos o hotspots para aliciantes también se encuentra en México, ¿no? Bien, y bueno, eso es por parte de los patrones biogeográficos de México. Ahora bien, ¿por qué está sucediendo esto, no? ¿Qué es lo que lleva a que México tenga tantas especies de aliciantes? Y bueno, ya lo decía al inicio, no solamente para contestar esta pregunta con respecto a este género, ¿no? Sino también qué es lo que está sucediendo que México presente tanta diversidad florística. Entonces, bien, para ello yo me di a la tarea de analizar uno de los grupos del género, que es Lisiantes, serie Masonodonte. Esta serie incluye 10 taxones, son 8 especies y 2 variedades. Pues es un grupo prácticamente restringido a México. Entonces, pues es un buen modelo para analizar qué es lo que probablemente está sucediendo en nuestro país. Bien, la serie fue descrita en 1919 por Vittel. En aquel momento, Vittel incluyó 12 taxones, 8 especies y 4 variedades. Enseguida vinieron 2 tratados taxonómicos de Ellendin. El primero en 1995, donde la serie se redujo y solamente se incluyeron 7 especies. Posteriormente, en el 2004, se generó la última revisión taxonómica para este grupo y ahí se incluyen 10 taxones y 8, se incluyen 10 taxones, 8 especies y 2 variedades. Y bueno, es con lo que actualmente se está trabajando. Bien, bueno, este grupo se considera como un grupo monofilético, ya que se han utilizado diferentes grupos de datos para analizar la monofilia de la serie, bien con caracteres morfológicos y con caracteres genéticos. Se ha corroborado que sí, en esencia es un grupo monofilético. También, y con los pocos especies que se han analizado en estas filogenias, pues se ha entendido o se cree que es un grupo muy reciente, ¿no? Alrededor de hace 3 millones probablemente se habrá originado este pequeño grupo. Lisiante serie Masonodonte es un grupo que se caracteriza por poseer hierbas geófitas con una sola inflorescencia y pues bueno, es un grupo monofilético, ¿no? Este grupo va desde el noroeste de México, es más o menos en Nuevo León, hacia el centro de Costa Rica.
Y como ven, aquí están los puntos de colecta de este género, de esta serie, y todos ellos se asocian prácticamente a lo que es la zona de transición mexicana. Entonces, por ello también es un buen modelo para estudiar qué es lo que probablemente está sucediendo, ¿no? Como anteriormente ya veíamos, el género y los patrones del género, pues lo ubican como un grupo de la zona de transición. Entonces, este grupito de Lisiantes erimesonodonte, pues es un buen modelo para analizar cuáles son los posibles orígenes de estos patrones. Bien, ¿dónde se concentra la diversidad de Lisiantes erimesonodonte? De la misma forma, pues está ubicada en la zona de transición mexicana. Principalmente se encuentran dos grandes centros con alta diversidad. Uno de ellos, bueno, los dos primeros se localizan a lo largo de la faja volcánica transmexicana, uno en el oeste y el otro en el centro. Hay uno más en la Sierra Madre Oriental, un cuadro con altos números de riqueza de especies, hacia la Sierra Madre Oriental en Nuevo León. Bien, bueno, vamos a centrarnos ahora en una de las especies de esta serie, que es la Lisiantes mossiniana, la especie del género en México, es decir, no solamente de la serie, sino de todas las especies de Lisiantes en México. Es la más ampliamente distribuida y además es una especie endémica. Bien, Lisiantes mossiniana, pues bueno, tiene esa cualidad, ¿no? Que es una especie endémica y que está ampliamente distribuida. Por ello también nos ayudaría a entender qué es lo que está sucediendo con el resto del género. Bien, esta especie está dividida en 3 variedades con base en caracteres morfológicos. Los caracteres que ayudan a dividir y a separar estas variedades, pues es, entre otras cosas, la pubescencia de sus hojas, de las flores, la base o la forma de la hoja también, y cómo es que están presentes los apéndices en el cáliz a la hora de la maduración del fruto. Bien, esta es la distribución de Lisiantes mossiniana. Aquí están en colores las diferentes variedades. Como ven, se distribuye también o se restringe a lo que es la zona de transición mexicana, sin contar los altos de Chiapas. Entonces tenemos a la variedad mossiniana, que es la variedad típica, a lo largo de la faja volcánica transmexicana y en unas pequeñas partes de la Sierra Madre Occidental, Sierra Madre del Sur, Sierra Madre Oriental. Por su parte tenemos a la variedad margaretiana, exclusivamente en la Sierra Madre Oriental y la variedad oaxacana hacia la Sierra Madre del Sur. Bien, a partir de esto y utilizando marcadores de cloroplasto, analizamos la variación genética de estas variedades. ¿Y qué fue lo que encontramos? Encontramos 31 haplotipos que están agrupados en 3 haplogrupos. Entonces, si ustedes miran cómo es el agrupamiento de estos haplotipos, podremos darnos cuenta que cada uno de ellos se coinciden con las variedades previamente descritas. Entonces, por un lado tenemos a los haplotipos rojos, naranjas y amarillos, como la variedad mossiniana. Por otro lado, tenemos a los haplotipos azules, como la variedad margaretiana, y finalmente tenemos a los haplotipos verdes, como la variedad oaxacana. ¿Cómo están distribuidos estos haplotipos? Pues bien, además de generar o mostrar este agrupamiento en las variedades, encontramos que tienen una alta y significante estructura filogeográfica. ¿Qué es la estructura filogeográfica? Pues es el análisis de la variación genética
con base en la parte geográfica. Esto quiere decir que esta variación está soportada por la variación geográfica, ¿no? Bien, entonces, siguiendo con ello, empezamos a analizar qué tanto difieren cada uno de estos grupos. Y lo que rescatamos es que se encuentra una alta diferenciación genética entre las variedades. Y aquí en los cuadros rojos podemos ver cómo la variedad, las poblaciones que están ubicadas en la Sierra Madre Oriental, Sierra Madre del Sur, que son las que corresponden a Margaretiana y a Oaxacana, difieren de las poblaciones que están en la faja volcánica transmexicana, que corresponde a lisiantes variedad mosiniana. Y así es que corroboramos que sí, efectivamente, hay una diferenciación genética muy interesante dada por la geografía de nuestro país. Bien, enseguida también queríamos analizar si es que no solamente la geografía, sino que también el clima estaba afectando de alguna forma a esta variación, es decir, buscar la respuesta a la variación genética y morfológica que ya habíamos observado en Lisiantes mosiniana. Bien, para ello analizamos la distribución geográfica con modelos de nicho, y estos modelos a su vez proyectados hacia el pasado. Y bueno, el resultado de estas proyecciones, resaltamos que a lo largo de estos periodos de cambio climático, hemos encontrado que la distribución de esta especie no ha sido estable. Entonces, pues empezamos a ver cómo probablemente hace 160 años atrás, la variedad oaxacana o Lisiantes mosiniana en aquel momento pudo haberse originado quizá o bueno, más bien las condiciones climáticas favorables para que viviera Lisiantes mosiniana se encontraban en la Sierra Madre del Sur. Posteriormente, 20,000 años atrás, estas condiciones cambiaron y se generaron o pudieron favorecer el crecimiento de Lisiantes mosiniana en la faja volcánica transmexicana y también en la Sierra Madre Oriental. Hace 6,000 años atrás, en el Holoceno medio, las condiciones óptimas para que Lisiantes mosiniana pudiera existir, pues se encontraban o se localizaban prácticamente a lo largo de la faja volcánica transmexicana, un poco en la Sierra Madre del Sur y en la Sierra Madre Oriental muy, muy escaso, ¿no? Solamente en estas zonas y algunas pequeñas por acá. Lo interesante aquí es cómo a lo largo del tiempo estas condiciones se pudieron haber cortado o generado una barrera entre las provincias biogeográficas y que probablemente estas barreras o este aislamiento en las condiciones climáticas pues favoreció a la variación genética y morfológica de Lisiantes mosiniana. Bien, finalmente, y empezando a concluir un poco este trabajo, pues encontramos que efectivamente las diferencias genéticas son congruentes con las 3 variedades previamente descritas. Entonces, cada una de estas variedades tiene una configuración genética distinta, así como caracteres morfológicos que nos ayudan a diferenciarlas. Y bien, como algún tipo de conclusión general para este trabajo, pues es que encontramos que las condiciones geológicas, climáticas de la zona de transición mexicana, que son resultado de la actividad volcánica durante el Pleistoceno y el Mioceno, pues han generado esta diversidad del género Lisiantes y también
han generado la variación genética, por lo menos observada en Lisiantes mosiniana. Por otro lado, y para explicar algunas de las cosas de esta última lámina, bueno, en primer lugar, la parte geológica, ¿no? Sin duda, el cambio o la aparición de las cadenas montañosas en la zona de transición mexicana, pues ha generado barreras y también ha promovido las fluctuaciones climáticas y esto pues ha generado que muchas de las especies queden aisladas y después de un tiempo pues se genere la divergencia entre ellas. Asimismo, las condiciones climáticas pues han estado moviendo las especies de arriba hacia abajo a lo largo de la zona de transición mexicana y pues en algún momento también generando divergencias entre algunas de ellas. Bien, y esto es el trabajo que yo generé a lo largo de la maestría. Básicamente la conclusión que nosotros tenemos al momento pues es que las condiciones geológicas y climáticas de la zona de transición mexicana pues han promovido la diversificación de la serie Meisonodonte, de lisiantes y de la flora mexicana. Sin embargo, pues bueno, seguimos trabajando y abordando estos aspectos de diversificación, de diferenciación genética, y no nada más en una sola especie. Ahora lo que queremos, pues, es entender si esto realmente le sucedió a todas las especies que conforman la serie Meisonodonte y utilizando otro tipo de datos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que ahora en el doctorado estoy trabajando? Bien, en primer lugar, una de mis primeras preguntas es, ¿las variedades de Lisiantes mosinianas son especies? Entonces, para ello, lo que estoy tratando de, o estoy utilizando para responder esta pregunta, es entender o usar datos climáticos, morfológicos y de secuencias para ver o probar el nivel de divergencia que hay entre las variedades. Entonces, esto es una tabla a partir de caracteres morfológicos, donde hemos encontrado que efectivamente hay una diferenciación o una tendencia a diferenciar grupos entre las variedades de Lisiantes mosiniano. Por otro lado, y ya hablando como tal de la serie Meisonodonte, una de las preguntas y muy importante para seguir contestando los procesos de diversificación en la serie, pues es ¿cuál es el grupo hermano de la serie Meisonodonte? Para ello, vamos a analizar o probar las relaciones filogenéticas fuera de la serie para encontrar a este grupo hermano y de ahí comenzar a buscar el posible origen de este grupo, ¿no? Posteriormente, y una vez que conozcamos quién es el grupo hermano de Lisiantes serie Meisonodonte, analizar si efectivamente las provincias biogeográficas han tenido que ver con la diversificación del grupo. Bien, y algunos ejemplos muy interesantes de ellos son, por ejemplo, Lisiantes acapulcensis y Lisiantes ciliolata, que ambas especies están siendo divididas por el istmo de Tehuantepec. Entonces, es saber si esta disyunción o esta distribución continua, pues es dado a partir o es un factor en la diversificación de la serie. Otro de los casos interesantes es el caso de Lisiantes de Yecta, que muestra una distribución discontinua a lo largo de sus puntos de colecta. Tenemos especies aisladas, bueno, tenemos una población aislada en la Baja California, otras más que están hacia el altiplano chihuahuense o el desierto chihuahuense, una por acá en la Sierra Madre del Sur, y en el caso de Lisiantes peduncularis, que también es un caso muy interesante, donde hay poblaciones
en la parte norte de la faja volcánica transmexicana y otras poblaciones en la parte sur, ¿no? O al sur de la faja volcánica transmexicana. Entonces, saber si estas poblaciones fueron divididas y a la vez generado divergencias o diferencias genéticas. Y bueno, así utilizando pues datos de plastoma y aproximaciones filogeográficas, pues tratar de entender la evolución o el proceso evolutivo del Lisianthus seriemeizonodonthe. Y bien, por mi parte es todo. Esta última parte pues es el trabajo que durante estos últimos 2 años estoy tratando de abordar. Y bueno, pues es todo lo que tengo que mostrarles, sin antes, claro, agradecerle a todas las instituciones que me han arropado, a la Universidad de Guadalajara, al CONACYT, que financia estos proyectos, otras universidades como la UC Davis, con colaboración de Ellen Dean, que ha sido una gran amiga y colaboradora de este proyecto, por supuesto al CUTBA y al laboratorio de la NIVEC, que es donde realizamos todo este trabajo. Y bien, claro que hay personas detrás de todo este trabajo. No me queda más que agradecer sobre todo a mis 2 profesores, a Aarón Rodríguez, por supuesto a Ellen Dean, que pues me han enseñado y me han llevado a la mano a generar estos proyectos. También quisiera agradecer a Lupis, pues ella fue mi directora durante la maestría y mi gran amiga durante toda la vida. Y bueno, a lo largo de estos proyectos, de este andar, pues he conocido gente muy valiosa, muchos de ellos que se han convertido en mis amigos, hermanos y compañeros de todo trabajo, ¿no? Entonces, esto es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Excelente charla, excelente presentación de Lisianthus. La verdad que aprendimos mucho y muy completa, muy completa y un hermoso trabajo con mucha trayectoria a lo largo de tus tesis y bueno, y ahora continuando con el doctorado. Tenemos una primera pregunta, entonces pueden hacer sus preguntas en inglés, en español y yo voy a traducirlas. Hacemos la primera pregunta de Ellen Dean y luego le paso la palabra a Lynn Voss. Ellen Dean dice, I am wondering if there are any clues as to how Lisianthus ejecta got to Baja California. Are there similar patterns in other species? That species has a bitter compound, and I was wondering about its uses for medicine and if it could have been taken to Baja by people. So, lo que está preguntando en sí, si hay alguna pista de cómo llegó Lisianthus ejecta a Baja California, y como tiene en sí componentes amargos, ¿sí? Y que tienen usos medicinales, y puede ser que la hayan llevado por personas a Baja California, y además si hay otros patrones similares en otras especies. Hola, Ellen. Híjole, ¿cómo contestarte a la mera de Lisianthus? En realidad no he llegado al análisis de los genéticos de Lisianthus ejecta, pero bueno, ya tengo algunas secuencias y he empezado a analizarlas así de ojo. Parece ser que sí hay diferencias. No he llegado a hacer ningún análisis de haplotipos ni filogenético, pero por el simple hecho de ver ya sí se ven diferencias significativas en las secuencias. Yo no creo que lo hayan llevado a las personas. Yo pienso que hay un patrón a partir de, no sé si con aves o a la vez que se haya separado la baja, de ahí se originó, ¿no? Hay ya un patrón definido de algunas otras plantas que muestran vivir en el desierto chihuahuense y que al mismo tiempo están presentes en la Baja California. Entonces, yo pienso que más o menos el patrón va a ser por ahí. Quizá la separación
de la Baja California, porque de hecho la sierra donde habita Lisiantes de Yecta era parte de la Sierra Madre Oriental, perdón, occidental. Muchas gracias, Marco. Ellen what he is saying is that he doesn't think that it's people who took the Lisiantes de Yecta to Baja California who have been in birds mostly, and yeah, mostly that. And could be also like there are other species with similar patterns, but he hasn't finished the genetic analysis to know with what other species are related to this particular pattern of disjunction. So next question is for Limbos. Hola Marco, es un placer conocerte. Muy buen trabajo y muy buena presentación. Muchas gracias. Tengo algunos comentarios y algunas preguntas. Primero, es muy importante que publicamos nuestro árbol filogenético de lisiantes con más datos para saber el grupo hermano de serie Mesonodonte, ¿no? En nuestros árboles ya publicados, el grupo hermano es Lisianthis azarifolia, que es una especie de Sudamérica. Para mí es interesante que Lisianthis azarifolia y las especies de series Mesonodonte son hierbas pequeñas, pero no entiendo bien las relaciones biográficas entre los dos grupos y tal vez estamos equivocados en esta posición en el árbol. Pero mi pregunta es si piensas que hay especies nuevas de Lisianthis en México y dónde debemos ir para descubrirlas. Híjole, no, eso es una pregunta muy difícil. Efectivamente, creo que sí hay algunas especies nuevas que no hemos descubierto. Y bueno, pues ya incluso hay algunos ejemplares ahí extraños, ¿no? Yo creo que hemos visto, incluso Ellen Dean también los ha visto, y probablemente, pues estos son de la Sierra Madre del Sur, es decir, en Oaxaca. Esta zona, pues pues para empezar, es un poco compleja, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es donde debemos de trabajar para encontrar alguna especie nueva. Bueno, ahí deben de estar. Pero sin duda el trabajo en el herbario es primordial, pienso. Ajá, sí, gracias. Bueno, entonces debemos ir al campo juntos para descubrir más solenáceas de México. Sí. Eso sí. Muchas gracias, Lynn. Ahora seguimos con la pregunta de Mario Vallejo Marín. Gracias, Rocío, y muchas gracias, Marco, por esa presentación tan interesante. Me encanta aprender más de Lisiantes, ¿no? Que no sabía nada, todo está enfocado en Solanum y pláticas, la de Ellen, han sido súper interesantes. Te quería preguntar, en tus fotografías, aunque no lo mencionaste mucho, se ve que en algunas especies hay un como dimorfismo en la longitud de los estambres y que parece que es el filamento tal vez. Y mi pregunta es, ¿qué tan común es este dimorfismo en lisiantes? ¿Qué tan seguido ocurre en estas especies con la antera elongada? Y si sabes si la elongación del estambre ocurre desde que se abre la flor o ocurre después de que se abre la flor, va creciendo eso. Bien, Mario. Definitivamente es el filamento y sí es como un patrón en muchas especies de lisiantes. Yo sí lo he visto. Hay incluso algunos que son iguales, otras que son largas. Incluso Lisiantes acapulcensis se puede diferenciar utilizando esa longitud. Pero lo que sí no puedo responderte es
lo último, ¿no? No sé si es cuando se abren, si es cuando están generando las flores, eso sí no lo sé. Sí, no lo sé. Ok, muchas gracias, está súper interesante. Gracias de nuevo. Sería un buen tema. Muchas gracias, Mario. Ahora seguimos con la siguiente pregunta de Sandy. Hola Marco, qué buena presentación. Gracias, muchas gracias. Yo quiero preguntar una cosa más filosófica. Es si, como ustedes ya han encontrado que la variación dentro de Mosiniana parece que son realmente tres cosas distintas. ¿Cree usted que hay valor en reconocer variedades o sería mejor reconocer especies y después juntarles? Es una cosa bastante filosófica, pero... Sí. Híjole. Ay, yo estoy en la idea de que deberíamos reconocer especies, pero no tengo un... no Bueno, tengo todo un- el mundo aquí sepa que yo no creo en variedades ni subespecies. Creo que si son diferentes, son especies. Sí, Y así es. Entonces es exacto. más fácil porque nunca puedo recordar tres palabras, solo dos puedo recordar. Entonces por eso soy perezosa. Creo que es mucho más, sería mucho más fácil, ¿no? Y bueno, si estamos entendiendo que hay una variación entre diferentes entidades, pues no entiendo por qué llegaran a utilizar el nombre de variedad, ¿no? Pues finalmente es la parte de la variación de la misma especie o son especies distintas, punto. Es decir, en el caso de Lisiantes mosiniana, pues todo es mosiniana o son margaretiana y oaxacana. Yo sé que Ellen ha de estar enojada ahora, pero espero que no mucho. Sí, por eso que pregunté. Yo voy a aprovechar a preguntar otra cosa. Estoy Perdón. trabajando en los lisiantes de Nueva Guinea y son muy interesantes porque los poros en las anteras, en Solanum a veces los poros abren como parecen abren más grandes. Pero estos en Nueva Guinea son siempre circulares y nunca abren, son como pequeños círculos. ¿Y cómo son en los lisiantes de México? ¿Abran un poco, son más como gotas de agua y abran? ¿O son así círculos y nunca abran más que nada? Me van a matar, pero no soy tan observador. Realmente no me he puesto a mirar qué tan... Bueno, yo voy a mirar porque a mí me doy cuenta que hay unas especies en Nueva Guinea que abran y uno que ocurre en Fiji que abra totalmente como un cápsico. Pero otros son así, círculos así netos que nunca abran más. Bueno, así tenemos que ver más y más lisiantes. Es una buena observación. Sí, definitivamente yo soy de la parte biogeográfica, yo realmente no soy un taxónomo como tal, aunque sí le entro. Entonces, por ahí va mi falta de pericia en este caso. Muchas gracias, Sandy. No sé si hay alguna otra pregunta. Ellen? So I just wanted to address Sandy's comment. We've gone back and forth about this variety and species thing. So the situation with Lisianthes mosiniana is really complicated, and those varieties are mushy around their edges. So it has to do with sampling as to what you'll find with the molecules. And I think Marco sampled some very morphologically well-distinguished parts of Margaretiana and Oaxacana. And Margaretiana, it gets super complicated. It could be like a whole dissertation, I think, all by itself, because I think it's actually hybridizing with Ciliolata.
and then what's happening with Ciliolata up in the north that's separated from Oaxaca is just a total mess. Like that may be another new species. So I think it's the mushiness. Like I could tell there were three things, but because Mosiniana has been used by people and taken all over the place, I think there are populations of Mosiniana in Oaxaca also, like that I wasn't really aware of when I did my dissertation. And so the whole thing, when things get that mushy, I'm a bit of a lumper. It's hard for me to say they were all three separate species, but I could tell that there's a complicated relationship in there and patterns that need to be recognized. So similarly, Acapulcensis needs a lot of work. Like it goes all the way down to Costa Rica, and I lumped a lot of variation in there, and that probably needs to be separated out. Like that could be a whole dissertation. So, and as to you had a question about the pores, right? And I think that in general in Mexico, the pores are very well defined. Like they just open as little circles. Was that what you were saying? Yeah. And the only ones that open into lines are that weird Lisianthes Synanthera group, which includes it's Anomala that's in Veracruz. You know, so they have this thing where they start out as pores and then they start going down in lines, and they kind of they unzip. I call it unzipping to the column. And they're attached to each other. But most that's not of what the these are like. These are more like just very nice little pores. Yeah, so this variation is interesting because some of these ones in New Guinea and in India and Java and places, they unzip down just like solanums do. Right. And are they coalesced as well, so that everything is they're separate? Okay. So the anthers are they're connivant but not so fused. The ones that go down in the lines, they're coalesced, and so all the pollen is going into the tube. Totally different thing. Yeah. Lots of variation there to look at. Yeah, lots of species to describe still. I put it in the chat. There's things that there was just like one specimen and I couldn't do it, but there's in Guerrero, Oaxaca, Chiapas, and then certainly in Central America, there's a lot more things to be described. Come on, Ellen. Floromys americana. I'm done. No. It's somebody else. You promised me. Oh yeah. Okay. Well, I'll do that part, but I'm not going to describe any more species. Just to butt in, you guys, it would be so interesting to know if the New Guinea Lisianthes are also buzz pollinated then. So we need to send Mario over there to check them out, because it sounds like there's a lot of variation in anther pore dehiscence. Well, then we have a question from Clara. Well. Sí, gracias. Buenos días o buenas tardes ya para todos aquí en Bogotá. Me encantó la charla, Marco, muy interesante. Quería comentarle lo siguiente. Nosotros en una inicial contribución en Lisiantes para Colombia teníamos esas especies 19. Pero hay un estudio que viene muy despacio y con problemas de pandemia y una serie de problemas aquí, pues hemos estado como muy lentos en el trabajo los últimos 2 años. Pero tenemos como un estudio preliminar de morfoespecies y hasta donde tenemos con trabajo herbario 38 especies más o menos para Colombia. Bueno, pero lo que pasa es que hay cosas que hay que ir al campo. Entonces tenemos ciertas limitaciones y ciertos problemas para hacerlo. Estábamos trabajando con Lynn, pero desafortunadamente pues la pandemia se cruzó y bueno, y una serie de problemas.
pero era para decirle exactamente que tenemos un poco más de especies, por lo menos más de la mitad que usted iba a conocer ahí, ¿no? Y la otra cosa, sí, estoy completamente de acuerdo con Sandra, con el concepto de variedades, pero bueno, hay que hacer otros estudios, tal vez con molecular, ¿no? También, si es que las cosas no es que morfológicamente sean muy, muy claras. Y nuevamente, gracias por la charla. ¿Mm? Gracias. Muchas Sí, gracias. definitivamente debe haber algunas, pues ese checklist que yo estaba haciendo, pues es lo que hay, ¿no? Lo que yo tengo a la mano, lo que he estado revisando. Entonces, pues esperemos que pronto salga eso de lisiantes por allá de Colombia. Estamos en este momento describiendo unas especies que no ha sido ni molecular, solamente morfológico, que vemos que son muy diferentes, pero tengo que darle una ojeada a los trabajos de Ellen, porque veo que tiene ahí 2 publicaciones, creo que una sí la tenemos, pero la otra no, para revisar, y estamos es con bitter, ¿no? Sobre todo. Entonces, yo creo que en este año sale ese par de publicaciones, o es una, no sé si alcanzamos a 2 o solamente una para este año. Ujú. Bien, Y felicitaciones nuevamente. muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Ahora tenemos una pregunta de Andrés Orejuela. No sé si funciona esto. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Hola, Sí. ¿Cómo ¿cómo están? están? Felicitaciones, Marco, por la presentación. Muy interesante todo tu trabajo. Yo tengo una pregunta sobre, no sé si tienen información sobre qué especies, por ejemplo, yo sé que hay reportes de pipitismo, es un tema que me interesa un poquito, y en lisiantes hay especies como lisiantes santaclarae, sinantera, que pueden estar filogenéticamente relacionadas y pueden ser epífitas a veces. Pero, por ejemplo, también en algunos trabajos Ellen menciona lisiantes anómala, hay otras especies de lisiantes que también son reportadas como epífitas. Quería saber si esas especies podrían estar filogenéticamente relacionadas todas, y si usted las ha visto en el campo, de pronto si son epífitas realmente, o a veces crecen arriba, o de pronto se trepan, si las han visto en el campo. Me gustaría saber un poco más sobre ese tema, no sé si tengan información, Marco, o de pronto Ellen, que está por ahí también. Esa era mi pregunta, no sé si me escuchan. Sí. Sí, te escuchamos, Andrés. Okay. Bien, creo que, bueno, yo no recuerdo haber visto la posición filogenética de, por ejemplo, de anómala, que es la que dicen que es epífita, que en realidad yo no la he visto en campo y dudo que sea una epífita como tal, más bien pensaría que se cuelga, ¿no? Pero no, o sea, te estoy mintiendo porque no la he visto en campo, ¿no? Y sobre la posición filogenética de esas especies epífitas, pues po- podría darse que estén relacionadas, pero al mismo tiempo podría ser que no. Entonces, yo en el momento no recuerdo haber visto, por ejemplo, anómala en una filogenia. Sinantera es probable que sí, pero no recuerdo cuál es la posición filogenética de las otras. Sí, tal vez anómala no esté incluida en ninguna filogenia, porque Santa Clara y Sinantera, que son especies que se reportan, sí son hermanas en las filogenias que yo he visto. No sé si Lin tiene también más especies secuenciadas, pero creo que anómala no se secuenciaba. Y hay algunos otros reportes, sobre todo de las de Nueva Guinea, pero esas forman como un grupito aparte, ¿no? En las filogenias que yo he visto. Pero sí quería de pronto saber un poquito más sobre si realmente, yo también dudo de que sean realmente epífitas, yo creo que son un poco más como que se trepan, a veces se engruesan un poco, como hemiepífitas tal vez, pero no propiamente epífitas. Esa era mi pregunta, y quería preguntar otra cosa sobre, hace poco se describió un capsicum de Colombia que tiene un fruto azul, como muy morado, que lo describió Lynn con Gloria. Yo he visto que estas especies de México, varias también tienen este fruto como de ese color.
es más o menos común. Por ejemplo, en la Lisiantes pilífera, ese fruto se parece mucho al fruto del cápsico que fue descrito hace poco de Colombia, que también tiene estos frutos como un poco azulosos, morado, oscuro. Quería saber qué tan común es eso en Lisiantes, al menos en los mexicanos, porque los de por aquí no tienen ese color. Los de Colombia en general, no los he visto así. Pues en algunos, Iliolata tiene esa tendencia a ser morado. Acapulcensis, por supuesto, que incluso Acapulcensis tiene la forma así de chile o chiquito, es una variación ahí interesante. Pilífera también, y de ahí creo que ya todos son rojos, uno que otro verde son. Sí, creo que son los que Sí, recuerdo al momento, ok, aquí en México. gracias, sí. Es interesante ver cómo es un poco en color, ¿no? Cómo varían en los colores de los frutos, ¿no? Lo he visto en Jaltomate que hay algunos trabajos sobre eso, ¿no? Iniciantes también me parece un tema interesante. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Hasta luego. Andrés, sobre tu primera pregunta, Sandy dice que ha colectado cinantera y parasítica y son realmente epífitas, ambas. Y Ellen Dean también dice que anómales, cinantera y Santa Clarae están relacionadas, como también heteroclita geminiflora también están relacionadas. Y Lynn levantó su mano. Súper interesante porque entonces hay como dos clavos iniciantes que podrían estar relacionados y que generan un poco de epífitas en dos grupos en diferentes partes del árbol iniciantes. Eso es interesante. Muchas Sí, gracias. Andrés, muy interesante. Tengo otra pregunta. ¿Algunos de ustedes han probado los frutos deliciantes? ¿Cuál es el sabor? Yo sí he probado los frutos deliciantes mociniana y saben como a jitomate, pero más dulce. Esa es mi percepción. ¿Y se comen los frutos siempre crudos o se los cocinan? Yo lo comí crudo, pero creo que sí, creo que he escuchado que hacen algún tratamiento con ellos en el centro del país, en el Estado de México, por ejemplo, cerca de la Ciudad de México. eh, He escuchado que hacen algo ahí. Tengo algunos conocidos que viven en el Estado de México y ellos, ay, no recuerdo exactamente qué le hacen, pero sí los cocinan, sí hacen un tratamiento con ellos. Pero yo en campo los he comido así, crudos, y Ah, son muy bueno. ricos. Entonces se hacen un tipo de mermelada o algo así. Ah, exacto, una especie de mermelada, sí, es una cosa ahí medio rara. Ok, interesante. Cierto. Sí, aquí Ellen Dean dice they also dry mociniana into dried fruits. Y Sandy dice que Lisiantes raicins. Clara Inés tiene su mano levantada. Sí, es una pregunta que me interesa. ¿Alguno de ustedes ha probado algún lisiantes que el sabor sea algo medio picante? Por ejemplo, las especies que están relacionadas que eran lisiantes y están, bueno, están muy cercanas o muy relacionadas con capsicum. Los frutos son, no sé, ¿alguien los ha probado? Me ha llamado siempre la atención ese punto, ¿no? De saber si algunas de las más relacionadas con capsicum, que antes se consideraban como lisiantes, el sabor fuera algo semejante a un capsicum dulce. Es decir, No, ¿no? yo no, nunca. Y la otra cosa que quería decir, sí hay que tener mucho cuidado con el lisiante. Yo tuve oportunidad de hacer una pequeña excursión a Ecuador y pareciera que fueran epífitas, pero sí le tiene uno que seguir el tallo porque se recargan dentro de un árbol, ¿no? Entonces, a veces en las etiquetas quedan como epífitas y en realidad no son epífitas, pero pues el que tiene, hay que fijarse bien en esa característica. Mm.
Muchas gracias, Clarinés. Aquí en el chat también dice Ellen que todos los frutos que haya probado son insípidos y como suaves. Y excepto Mosiliana, que sí sabe que en sí el gusto es como un kiwi. Bien, y también que la piel de Siriolata es un poco amarga y deyecta y no se puede comer porque es muy, muy amargo. Okay. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Yo creo que ya no tenemos más preguntas. Entonces, en ese caso, agradecemos nuevamente a Marco por la excelente charla, excelente presentación. Como muchos en el chat también te han felicitado. Así que con eso estaríamos cerrando este seminario de Solanáceas hoy. Y en 2 semanas nos reunimos de nuevo. En este caso va a ser la presentación por Peter Will, presentando Lateral Fruits of Gondwana. So next week, we don't have a seminar, it's the following week, in 2 weeks, that we are joining for, we are meeting for another soil seminar online. And in this case, it's Peter Will with the Latin Fruits of Gondwana. So thank you everyone and see you soon. Bye. Thank you, Marco. That was a wonderful seminar. Thank you. Muchas gracias. Thank Bye. you. See you.